Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien, pero sobre todo que se la estén pasando bien mientras están viendo este video. El día de hoy les traigo una creepypasta ambientada en el universo de los pingüinos de Madagascar. Pero ojo, esta no es la creepypasta que ganó en las votaciones de esta publicación, sino que es de otra idea que ya tenía en mente y pues dije, voy a hacer esta primero y después me voy con esta. Porque de esta en su momento la veía con mucho potencial y después se me iba a olvidar de cómo hacerla, de cómo irla desarrollando. Así que mejor me fui con esta y pues aquí está. También quiero decirles que si tienen alguna sugerencia, algún comentario o cualquier cosa que quieran decirme, me lo pueden dejar en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y ya por último, quiero decirles que por favor, y les pido de todo corazón, que apoyen este video a full. Ya sea con su like, comentario, suscripción, compartiéndolo, para que así YouTube lo recomiende y así pueda llegar a más personas. Sin nada más que decir, preparen su botana o algo para acompañar y que disfruten de esta historia. La mañana transcurría con la habitual y ruidosa normalidad en el zoológico de Central Park. Sin embargo, la rutina se interrumpió con el rechinido de las llantas de una furgoneta de traslado. Los pingüinos, siempre alerta, fijaron su atención en el vehículo. Había algo inusual. La furgoneta provenía del zoológico de Hoboken. Desde su posición, alcanzaron a escuchar al compañero de Alice preguntar, con cierto nerviosismo, ¿qué demonios había dentro de esa caja de madera? No era ancha, pero sí antinaturalmente larga. Alice, con su característico tono hastiado pero ensombrecido por una genuina incomodidad, respondió secamente que era mejor no saberlo. Esa misma noche, aprovechando que el zoológico estaba cerrado y Alice distraída, el escuadrón se infiltró en la casa de los reptiles para investigar. Tras un análisis exhaustivo, Kowalski confirmó la identidad del nuevo y sigiloso inquilino. Una inmensa boa. Poco después, la tienda de recuerdos del zoológico. Aquel espacio cerrado y rodeado de peluches y demás recuerdos que usaban para sus asambleas secretas. Sirvió como sala de reunión. Los lendures, Marlin y los simios escuchaban con atención. Al principio, la magnitud de la amenaza pasó desapercibida. Pero el ambiente cambió drásticamente cuando Kowalski y Cabo, en papel, mostraron una escalofriante simulación del tamaño real de la boa. El miedo comenzó a murmurar entre los presentes. Con el semblante sombrío, Kowalski abrió su guía rascahuele de los animales de la selva y detalló la naturaleza del depredador. Pertenecía al género constrictor, correitor o devorator. Leyó en voz alta cómo estas criaturas enroscan a su presa, comprimiéndola lentamente hasta que se torna azul, para finalmente tragársela entera, sin dejar un solo rastro de la víctima. Skipper dio un paso al frente, endureciendo la mirada para asegurarse de que todos comprendieran la letalidad de la situación. Sin embargo, Marlin, con su habitual optimismo, intentó apaciguar las aguas. Argumentó que, aunque algunas boas fueran salvajes en la naturaleza, ahora estaban en el zoológico. Eran vecinos, por lo que no había motivo para preocuparse. Cabo, siempre inocente, asintió compartiendo esa visión. Pero Skipper no estaba dispuesto a bajar la guardia. Cortando de tajo cualquier debate, sentenció con frialdad que, si esa serpiente intentaba el más mínimo movimiento contra ellos, la dejarían como popó de simio. Con esa advertencia flotando en el aire pesado de la tienda, la reunión se dio por terminada. Pasaron un par de días envueltos en una engañosa calma. Arriba, bajo el sol de la mañana,
Casi todo el escuadrón ejecutaba su clásica rutina de bonitos y gorditos, sonriendo y agitando las aletas ante la multitud de visitantes. Pero la fachada de normalidad se interrumpió cuando Kowalski salió por la escotilla. Y de forma discreta, se inclinó hacia Skipper. En un susurro apenas perceptible, le informó que interceptó una transmisión interna dentro de la frecuencia interna del parque. Sin perder un segundo, Skipper y Rico se deslizaron por la escotilla hacia la base subterránea. Cabo se quedó solo en la superficie, encargado de mantener la coartada, actuando como el pingüino más adorable y tierno del mundo para no levantar sospechas. Dentro del cuartel, los 3 pingüinos se agruparon frente al radiotransmisor modificado. Entre el siseo eléctrico y la estática que escupía el altavoz en forma de embudo, lograron captar la voz de Alice, diciendo que habían perdido a uno de los lémures. Un silencio pesado llenó la base. Aquello no era una simple fuga. El zoológico estaba cerrado con llave. Y la idea del nuevo reptil hizo ruido dentro de sus cabezas. Intrigados y con todas sus alarmas encendidas, salieron de la base a toda prisa. Arrastraron a un confundido cabo fuera de su acto y emprendieron una marcha táctica y silenciosa directamente hacia el hábitat de los lémures. Necesitaban averiguar con urgencia qué demonios estaba pasando. Y cuál de sus ruidosos vecinos era el que había desaparecido. Ya en el hábitat de los lémures, el escuadrón sometió a un rápido interrogatorio al rey Julien y a Moritz. La respuesta confirmó sus peores temores. Quien faltaba era Mort. Según explicaron, el pequeño lémur se había alejado buscando unas piñas que, convenientemente, estaban cerca del reptiliario. El silencio cayó sobre el grupo. Skipper entrecerró los ojos, uniendo las macabras piezas en su cabeza. Esto huele a lémur encerrado, murmuró con voz áspera, dentro de una serpiente. Esa misma noche, impulsados por la urgencia de encontrar el paradero de Mort, el escuadrón se infiltró nuevamente en la casa de los reptiles. Pero al confrontar a la boa, se encontraron con una actitud desconcertante. Su plática fue engañosamente amigable, de movimientos lentos y voz hipnótica. Pero entre líneas, el oscuro reptil dejaba caer una amenaza sutil. Tarde o temprano, todos terminarían siendo su cena. Además de que su nombre era sabio. Cuando le exigieron saber sobre Mort, la boa fingió total ignorancia, asegurando con un tono casi aburrido que esperaba que no le haya pasado algo trágico. Sin embargo, justo a mitad de su engañosa ignorancia, un sonido gutural interrumpió la charla. La serpiente eructó. Y al abrir sus enormes fauces, un pequeño hueso blanquecino salió disparado, golpeando contra el vidrio. Con un movimiento rápido, la boa lo ocultó bajo su pesado cuerpo. Los pingüinos se quedaron helados. Un terror genuino y frío les recorrió el cuerpo ante tal avistamiento. Intentando recuperar el control de la situación, la serpiente argumentó que, incluso si tuviera malas intenciones, le era físicamente imposible salir de su encierro. Kowalski, con su postura analítica, escaneó el recinto. Confirmó que la gruesa prisión de vidrio dependía de un teclado de seguridad que controlaba unas cerraduras electrónicas magnéticas. Parecía, en efecto, impenetrable, siendo creíble aquella coartada. Sin más pruebas contundentes y con una tensión insoportable en el aire, el escuadrón se vio obligado a retirarse. Mientras que detrás del cristal, aquella inmensa serpiente no dejaba de observarlos con una escalofriante y paciente calma apetitiva. Horas más tarde, la base subterránea estaba envuelta en un silencio tenso, roto únicamente por el crujir del papel. Bajo la luz amarillenta de una lámpara, Skipper analizaba febrilmente los planos del reptiliario. Su instinto le gritaba que algo andaba muy mal. No estaba dispuesto a tragarse las mentiras de esa serpiente. A su alrededor, la fatiga ya había vencido a parte del escuadrón. Rico y Cabo dormían, mientras que Kowalski luchaba por mantener los ojos abiertos, cabeceando sobre los planos. De pronto, Skipper encontró un punto ciego. Un oscuro y estrecho ducto de ventilación que daba al exterior de la prisión de vidrio. La sorpresa sobresaltó a Kowalski, despabilándolo de tajo. Aún frotándose los ojos, analizó la posible ruta de escape. Tras unos rápidos cálculos mentales,
Kowalski concluyó que dadas las dimensiones del tubo, era físicamente imposible que una boa de esa magnitud lograra deslizarse por ahí. Y muchísimo menos si llevaba el estómago abultado por presas sin digerir. Pero ese falso alivio no duró nada. Un alarido desgarrador rasgó el silencio de la noche, resonando hasta el fondo de la base. Era el rey Julien. Se trataba de un chillido gutural, cargado de un terror absoluto y primitivo. El sonido heló la sangre de Skipper y Kowalski, y despertó de golpe a Rico y a Cabo, quienes saltaron con los ojos desorbitados. El análisis quedó olvidado sobre la mesa, sin necesidad de intercambiar una sola orden. Impulsados por el más puro instinto de supervivencia, los 4 pingüinos salieron disparados de la escotilla hacia la gélida noche. Fueron a toda velocidad hacia el hábitat de los lémures, con el estómago revuelto por la certeza de que la pesadilla acababa de comenzar. Al irrumpir en el hábitat de los lémures, el escuadrón fue recibido por un silencio sepulcral. No había rastro del rey Julien, ni de Moritz. El lugar estaba inquietantemente vacío y sumido en la penumbra. Skipper, con el ceño fruncido y barriendo el área con la mirada, intentó encontrarle lógica a lo que presenciaba. Se está formando un patrón, muchachos. Sentenció con voz lúgubre. Comienza con un grito, y termina con un lémur en el más allá. Pero apenas aquellas palabras salieron de su pico, la teoría se hizo pedazos. Un nuevo y espeluznante alarido desgarró el silencio del zoológico. Se trataba de un grito que provenía directamente del hábitat de Marlin. El patrón se había roto. A toda velocidad, los pingüinos se desplegaron hacia el recinto de la nutria. Al llegar, la escena fue un golpe directo al estómago. Marlin también había desaparecido. Sin embargo, a diferencia del hábitat de los lémures, aquí sí había rastros. El suelo de concreto estaba marcado con siniestros y frescos trazos de sangre. La visión inquietó profundamente al escuadrón. Justo al lado de aquel rastro, algo extraño yacía tirado. Skipper lo levantó con cautela y se lo entregó a Kowalski para una evaluación rápida. Kowalski, mientras lo analizaba, decía que se podría tratar de un fragmento de piel de zapato, tal vez sintético. Pero el instinto de Skipper le decía otra cosa mucho más macabra. Apuesto mi aleta izquierda a que esto es piel de serpiente, declaró con una frialdad que congeló el aire a su alrededor. Esa boa salió a dar un paseo. Con la macabra evidencia en sus aletas y sin un segundo más que perder, el escuadrón dio media vuelta. Marcharon con paso firme y decididos de regreso a la casa de los reptiles. Era el momento de confrontar a esa serpiente y descubrir qué había pasado con sus vecinos. De vuelta en la sofocante penumbra del reptiliario, Skipper no estaba dispuesto a seguir jugando a las adivinanzas. Con un movimiento seco y autoritario, le ordenó a Rico que verificara la integridad de la prisión. Así que, gruñendo con oscura anticipación, adquirió cargas explosivas en las 4 esquinas del grueso cristal y las detonó. El estruendo hizo retumbar las paredes de concreto, llenando el lugar de humo y un zumbido ensordecedor. Pero cuando la densa nube de polvo se disipó, la gélida realidad los golpeó de frente. La estructura seguía intacta, sin una sola fisura. Era una fortaleza inquebrantable. Al otro lado del cristal, Sabio apenas se inmutó. Se desenroscó con una lentitud casi hipnótica, manteniendo esa exasperante postura de ignorancia y proyectando una fachada de inocencia absoluta. Pero Skipper no cedió ni un milímetro. Avanzó hasta pegar el pico al vidrio y señaló, con furia contenida, el anormalmente abultado estómago de la serpiente. Sabio parpadeó lentamente, sin perder la calma. Le sugiero que no haga acusaciones infundadas. Siseó la boa, arrastrando las palabras con una educación que erizaba la piel. No es algo de buen gusto. Y ahora, si me disculpan, tengo que digerir su carnosa acusación. La frase fue un golpe bajo. Una macabra confesión disfrazada de sarcasmo. Pero la impotencia lo superaba. Sin pruebas de cómo demonios lograba burlar las cerraduras magnéticas para salir y entrar, el escuadrón estaba atado de aletas, con la frustración hirviendo en la sangre. Los pingüinos se dieron media vuelta y comenzaron a marchar hacia la salida. Sin embargo, justo antes de cruzar el umbral,
Skipper lanzó una última mirada de soslayo hacia la prisión. Allí, bajo la tenue luz del recinto, el impecable teatro de Sabio se desmoronó por un segundo. Entre las escamas de su enorme cuerpo y la comisura de sus inmensas mandíbulas, brillaban macabros rastros de sangre. De vuelta en la fría seguridad de la base subterránea, Cabo, aferrándose desesperadamente a su inocencia, sugirió que tal vez las desapariciones ocurridas desde la llegada de Sabio eran solo una aterradora coincidencia. Skipper lo fulminó con la mirada. Claro, Cabo. Tal vez solo están organizando una reunión secreta de mamíferos. Respondió con sarcasmo. Fue entonces cuando Skipper hizo clic, uniendo las macabras piezas de la noche. Los lémures y Marlin. Descubrió un patrón evidente. A la boa le gustaba cazar mamíferos. Basado en eso, ideó una táctica desesperada. Fueron a la tienda de recuerdos y vistió a Cabo con un traje de simio y lo expuso en el exterior, para que sirviera como cebo y atrajera a la serpiente al descubierto. Sin embargo, la emboscada fue un fracaso absoluto. Cuando el escuadrón, oculto en las sombras, saltó para atacar a la larga figura que se arrastraba hacia Cabo, descubrieron con horror que solo era una gruesa manguera, exactamente con la misma apariencia que la de Sabio, siendo arrastrada por Alif durante su ronda nocturna. Habían caído en un estúpido engaño visual. El pánico estalló en ese instante. Kowalski tomó la radio y llamó a Cabo de manera desesperada. Pero del otro lado de la línea solo respondió una estática fría y vacía. Cabo ya no estaba. Consumidos por la angustia y sabiendo que Cabo estaba en peligro inminente de ser digerido, el escuadrón regresó al reptiliario, dispuestos a confrontar a la boa de una vez por todas. Sabio los recibió con una sonrisa macabra desde el otro lado del cristal. ¿De qué me van a acusar esta vez, caballeros? Siseó con burla. ¿De haberme comido a un pingüino disfrazado de simio? La confesión heló la sangre de los pingüinos. Además de que Skipper notaba que las manchas de sangre en su boca eran más visibles. Sin darles tiempo a reaccionar, la inmensa serpiente se alzó hacia el estrecho ducto de ventilación y comenzó a introducir su pesado cuerpo por la pequeña abertura. Kowalski, sintiendo que su lógica colapsara, decía que era físicamente imposible, que su masa no puede caber por ahí. Pero mientras este balbuceaba sus inútiles negaciones, y Rico le prestaba atención, Skipper abrió los ojos de par en par al percatarse de la aterradora jugada del depredador. La serpiente no estaba intentando escapar. Su cola se estaba deslizando por el conducto hasta salir por el otro extremo, el cual daba hacia donde estaba el teclado de seguridad de la celda. Antes de que Skipper pudiera gritar una orden para detenerlo, la punta de la cola de Sabio tecleó el código de acceso con una precisión escalofriante. Un zumbido eléctrico cortó el aire. Los seguros magnéticos se desactivaron y el pesado cristal de la prisión se desplomó secamente contra el suelo. La barrera había desaparecido por completo. Sabio ahora era totalmente libre frente a ellos. Frente a ellos, Sabio se irguió en toda su imponente altura. Con una lentitud espeluznante, abrió sus enormes fauces, eructó y dejó caer al suelo una mezcla de bilis y huesos pequeños. Entre ellos, el cráneo de un pingüino. Antes de que el dolor pudiera procesarse en sus mentes, la serpiente se lanzó como un látigo contra Rico. Lo envolvió con su cuerpo masivo, inmovilizándolo. Pero en lugar de asfixiarlo, Sabio levantó su cabeza, miró a los demás pingüinos con un hambre abismal y siseó. Es hora de comenzar la cacería. En un movimiento brutal y repentino, le dio un tétrico mordisco a Rico, arrancándole la cabeza de tajo, tragándosela frente a ellos como si no fuera más que un simple aperitivo. Skipper y Kowalski quedaron petrificados. Acababan de presenciar cómo uno de los suyos era asesinado de forma grotesca. Pero el instinto de supervivencia gritó más fuerte que el luto. Si no corrían en ese instante, serían los próximos. Salieron disparados hacia los oscuros andadores del zoológico. Al doblar una esquina, Skipper frenó en seco y volteó para exigirle a Kowalski opciones. Pero al mirar atrás, él ya no estaba. No hubo gritos. No hubo forcejeos. Solo un vacío helado. Sin tiempo para buscarlo. Y con Sabio lanzándose nuevamente contra él desde las sombras.
Skipper logró esquivar el ataque por milímetros y corrió hacia su última esperanza. El hábitat de los gorilas. Bada y Beam tenían que poder detener a ese monstruo. Pero la fuerza bruta de los primates no fue rival para Sabio. Cuando los gorilas confrontaron a la boa, Sabio los destrozó sin dudarlo. Los mordió y asfixió con una violencia implacable. Hasta que los dos cayeron al suelo, desangrándose rápidamente y reducidos a simples presas. Acorralado, Skipper huyó hacia la base subterránea. Se deslizó por la escotilla y selló todo tipo de acceso a la base. Allá abajo, encerrado por completo, colapsó. Lo único que le quedó fue escuchar. A través de los comunicadores llegaban los ecos de la carnicería. Gritos de dolor, alaridos de agonía y el crujir de huesos mientras Sabio devoraba a todos y cada uno de sus vecinos. Skipper cerró los ojos, atormentado por la culpa y el terror, sabiendo que los estaba dejando morir a manos de aquel depredador. Igual que a sus pobres hermanos. Pasaron horas hasta que la masacre terminó. El zoológico quedó sumido en un silencio total y antinatural. Empujado por una curiosidad morbosa y el agotamiento mental, Skipper abrió la escotilla y asomó la cabeza. El aire olía fatal. Al recorrer los senderos con pasos temblorosos, se encontró con un completo infierno. El caos reinaba en cada rincón. Enormes charcos de sangre manchaban el concreto y los restos de los animales yacían masacrados. Incluso Alice corrió con la misma suerte. Destrozada como los demás. Skipper se detuvo en medio de todo. Estaba en shock. Aterrorizado. Con la mirada perdida en la carnicería que alguna vez fue su hogar. Y entonces, el siseo rasposo de unas escamas arrastrándose se detuvo justo a sus espaldas. Una sombra gigantesca lo cubrió y una voz profunda y fría susurró cerca de su oído. Eres el único que me falta por devorar. Las inmensas mandíbulas se cerraron de golpe. De un solo mordisco, Sabio le arrancó la cabeza a Skipper, terminando el trabajo. Así, la luz se apagó para todos los animales que alguna vez habitaron el zoológico de Central Park. Un lugar de risas y aventuras alocadas, transformado en un matadero absoluto por un monstruo que, simplemente, buscaba saciar su apetito. Has llegado al final de este video. Si te gustó, o si la pasaste bien mientras lo veías, no olvides apoyarme con un like, una suscripción, y compartiéndolo para que más personas lo vean y sean testigos de mis historias. Y recuerda, si estás pasando por un mal momento, no te preocupes, que solo son malos días. Échale ganas. Que nadie más ve el esfuerzo que estás haciendo más que tú. Y tú decides si los problemas que tienes sean cortos o que duren para siempre. Así que ánimo. Y si te vas a caer, que por lo menos sea para que mejores y no para que empeores. Sin nada más que decir, que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo video.